Mi tema para esta mañana es la entrada triunfal o los peligros de las oportunidades perdidas. Ustedes y yo hemos estado siguiendo al Señor hace ya varios domingos y ciertamente que no hay persona en el mundo que valga la pena conocer como podemos conocerle a Él y debemos conocerle a Él. Conocerle a Él siempre es la oportunidad de una nueva vida, de una vida en abundancia, de esperanzas ciertas hacia el futuro en este mundo y en la eternidad. Y realmente conocer a Jesús es el privilegio más grande que podemos tener cada uno de nosotros. Ciertamente que el Señor ha estado impactando al mundo con su vida. Le hemos seguido viendo sus milagros, sus enseñanzas, su persona, y ha llegado al punto final de la carrera con determinación, valor, coraje. Ha encarado la última etapa sabiendo que este acontecimiento tiene lugar en un día domingo y el próximo viernes estará en la cruz y el otro domingo se habrá levantado de entre los muertos y habrá cambiado el curso de la historia humana para siempre. Pero ahora ha llegado el momento todavía de la humillación, del sufrimiento. Y sin embargo, en este acontecimiento que encontramos aquí, vale la pena considerar tres aspectos en esta mañana. Primero, ¿quién es el que llega? O sea, la persona del rey. El reconocimiento que le hace la nación, o sea, su presentación. Y en tercer lugar, el propósito por el cual el Señor se acercó a Jerusalén. Vamos por parte. En primer lugar, quisiera llamar vuestra atención a la persona del rey que entra a Jerusalén. Ustedes ven, los que estaban ese día en la entrada a la ciudad le proclamaron, le exclamaron, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y realmente esto no era un canto común. Cuando ustedes y yo nos acercamos a este momento, encontramos un cambio en la estrategia del Señor. Hasta ese momento el Señor ha estado dejando que la nación le descubra. Ustedes recordarán que hacía milagros y le decía a la gente, no le cuentes a nadie lo que el Señor ha hecho por ti, no lo cuentes. Lo leímos varias veces en el Evangelio de Marcos a esa acción del Señor. Pero ahora el Señor revierte completamente todo lo que ha estado haciendo. Ahora ha llegado el momento de darse a conocer a la nación y de atraer todos los focos de la luz y de las cámaras sobre su persona. Y uno se pregunta, ¿por qué, Señor? Y la respuesta es simplemente porque lo que va a acontecer el viernes es algo que todos tenían que saber. Y iba a cambiar la historia para siempre, como ya lo dije. Este domingo es el domingo que precede a la Pascua hebrea. Habitualmente Jerusalén, en este tiempo de la historia, serían unas 100.000 personas, que vivían allí, con Nicodemo también. No, Nicodemo también estaba ahí, pierdan cuidado. Bueno, si usted no estuvo el domingo pasado, no sabe de qué estoy haciendo el chiste. Pero lo cierto es que el Señor viene entrando a Jerusalén y lógicamente que Él había visitado esa ciudad varias veces, sobre todo si leemos el Evangelio de Juan. Estaba familiarizado con la ciudad, conocía muy bien ese lugar. Allí había enseñado muchas veces. Y allí estaban todos los que le iban a tener que reconocer un día. Allí estaba el palacio del gobernador romano que visitaba desde la casa que estaba a orillas del mar hasta Jerusalén, la fortaleza la Antonia. Allí estaba el templo donde sus peores enemigos estaban atrincherados. Y el Señor viene a este lugar para darse a conocer en lo que Él va a estar logrando. Me llama la atención la persona del rey, porque
cuando ustedes ven el relato, el Señor hace algo que, mientras por un lado llama la atención sobre sí mismo, nos da a entender algo completamente distinto a lo que uno pensaría que debe ser un rey de acuerdo al criterio humano. Si hubiera sido un general romano que volvía del campo de batalla donde había tenido una gran victoria, cuando un general llegaba a Roma, era un gran despliegue, un gran desfile. Al frente iban todos los que habían cautivado, luego venían las tropas y finalmente el general victorioso montado sobre un caballo blanco. Allí venía él para recibir el aplauso de la multitud y cuando estaba todavía la república de todos los que formaban el Senado. Ahora el Señor, el Rey de la Gloria, va a escoger entrar a Jerusalén, pero ustedes ven que no viene montado sobre un caballo, viene montado sobre apenas un burrico. Y uno se tiene que preguntar, ¿por qué, Señor, has elegido esta estrategia? Si te querías dar a conocer, ¿no podrías mejor haber impuesto tu poder, tu gloria, de una manera clara, decisiva, victoriosa, visible? No. El Señor está en cumplimiento de algo que ha sido profetizado. 400 años antes, el profeta Zacarías había escrito la siguiente profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué estaba hablando el profeta? Que finalmente llegaría el día cuando el Mesías vendría. Pero no vendría con el caballo del conquistador a imponer por la fuerza un reino que la gente tenía que aguantárselo, no de ninguna manera. Venía en humildad, venía en sencillez, venía en amor. Les dije hace un instante que el Señor, al entrar en Jerusalén y al hacer este evento, está tratando de que la gente comience a mirar hacia el evento del viernes, cuando será colgado entre el cielo y la tierra para tratar con el problema del pecado humano. Y ahora el Señor viene aquí de esta manera, se lo describe como justo, salvador, humilde. 3 cualidades notables. Ciertamente que nuestro Dios fue justo. Un día alguien les lanzó el desafío a la multitud: a ver, ¿quién de ustedes me puede acusar de pecado a mí? Y nadie pudo contestar, porque el Señor era justo, impecable, porque era absolutamente puro, santo, por ser Dios infinito. Segundo, nos dice que venía con un propósito, y es ser nuestro Salvador. Para eso se tendría que humillar y sufrir el castigo que sufrió el viernes. Y tercero, que vendría con una humildad que realmente nos deja pasmados. Porque perdonar a alguien que amamos es fácil, pero perdonar a enemigos que nos hicieron lo que le hicieron a él, especialmente el viernes, realmente hay que tener un grado de amor, misericordia y bondad que humanamente es imposible, de no ser el amor que habita en el corazón infinito de nuestro Dios. Y es por eso que ahora la persona que se acerca no es un Mesías conquistador, no es un Mesías militar, es un Mesías que se acerca en humildad y por lo tanto, fíjense lo que tiene que hacer. El relato nos cuenta que ha llegado hasta casi Jerusalén. Allí a las afueras están los montes, está el monte de los olivos y a 1 milla de distancia están estas 2 aldeas, Betfagé y Betania. Betfagé quiere decir casa de higos, Betania, casa de dátiles. Y eran aldeas pequeñas. Les estaba por decir antes, cuando me distraje con Nicodemo, y les iba a decir que en ese momento, ese domingo, ya se comenzaba a anticipar la Pascua y por lo tanto Jerusalén comenzaba a expandirse la población. Judíos de la punta ya de Irán, bordeando la India,
de la zona de Libia, de la zona de Etiopía, de la zona donde el imperio romano los había desparramado, venían a celebrar este encuentro. Y posiblemente ahora hay aproximadamente 2 millones de personas. En el momento cúspide de la semana, en el momento cúspide del año para el pueblo hebreo, ahora el Señor va a entrar. Y noten bien, porque va a recurrir a un pollino, a un burrito. Y en ese animal, que para nosotros, si te dicen sos un burro, no es mucha honra, sin embargo el burro era un animal apreciado en el mundo de aquel entonces. Cuando un rey venía en paz, montaba sobre un burrito. Y esto es lo que el Señor va a hacer ahora. Y noten bien, ¿no? Porque el Señor, siendo el creador del mundo, no tuvo un lugar donde nacer. Siendo el creador de la vida, tuvo que morir en una cruz pesada. Siendo el dueño de todo, tuvo que pedir prestado un burrito. Y así es nuestro Dios. En su primera venida vino realmente humilde, manso, demostrando lo que hay en su corazón y cuáles son los valores que Él abraza y que espera que ustedes y yo abracemos también. Dios valora la humildad. Si hubiera venido por la fuerza, ninguno de nosotros le amaríamos. Si amamos a Jesús, es porque Él conquistó nuestro corazón a través de su servicio. Y uno dice, Señor, notable eres tú. Necesitas un burrito para entrar a la ciudad y lo mandas a pedir y haces un milagro. Porque se dieron cuenta, ¿no es cierto? El Señor va a introducirse montando este burrito y le da la orden a estos 2 discípulos, seguro, fija que uno era Pedro, aunque su nombre no está aquí. Por eso tenemos estos relatos tan detallados en el Evangelio. Y evidentemente Pedro con algún otro dice, pero mirá la tarea que nos mandaron a hacer, a buscar un burro. Bueno, pero allí están, llegan a donde estaban y ocurrió tal como el Señor les dijo que iba a pasar. Y cuando preguntan por qué llevan el burrito, la respuesta es porque el Señor lo necesita. Qué lindo, ¿no? Que el Señor, siendo Dios todopoderoso, necesite de alguien o de algo. Esto habla mucho de las posibilidades que ustedes y yo podemos tener en Cristo, ¿no es así? Y ustedes ven lo que pasa. Esa es la persona del rey. Y entonces, cuando el burrito llega donde está el Señor, comienza la procesión, comienza la presentación del rey, entre los versículos 7 y 10. Y allí encontramos algunos detalles muy interesantes. Esta mañana no quise leer todos los relatos, porque si no van a decir, el pastor no nos lea 4 veces lo mismo. Pero si ustedes leen Mateo y Juan, que no leímos esta mañana, van a encontrar que lo que se prepara en ese día es una multitud de gente que amaba a Jesús porque había recibido el toque de su mano. Y no sabemos cómo se armó, posiblemente usando Facebook, se contactaron entre todos y organizaron la recepción al Señor. Las redes sociales. No eran por electrónica, eran por... y eran más rápidas que las de hoy, créanme. Y entonces el Señor, leemos que los dice Mateo en su relato que en cumplimiento de la profecía que leímos, fue que el Señor comenzó la marcha. Pero lo lindo del Evangelio de Juan es que nos dice que entre los espectadores estaban muchos que habían visto el milagro de la resurrección de Lázaro. Me imagino que entre la multitud que estaba ahí con las palmas y las ramas de olivo y los mantos que ponían en el camino, seguro que estaba Bartimeo, iba a estar también Nicodemo seguro, y debe haber estado Zaqueo, que se convirtió también en Jericó, y quién sabe cuántos más, que en este momento dicen es el momento de reconocer al Señor, y entonces hicieron la gran fiesta y la gran bienvenida. Y uno dice, qué hermoso, Señor, qué hermoso. Acá hay una gente que está gritando a voz en cuello, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y al hacerlo estaban cumpliendo otra profecía que viene del Salmo 118. Allí escrito 1000 años antes,
estaban las palabras que ustedes encuentran allí en la pantalla. Bendito el que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Desde la casa de Jehová les bendecimos. Y uno ve todo esto anticipado miles de años antes teniendo lugar. Y aquí esta gente grita esa palabra que ustedes tienen allí. Hosanna. ¿Qué quiere decir? Salva ahora. Salva ahora, Señor. Y lo que me llama la atención de esta multitud es que mientras le dan la bienvenida al Señor, creo que muchos de ellos todavía no habían entendido la misión del Señor. Todavía seguían pensando en términos del conquistador militar. Y este grito, Hosanna, sálvanos ahora, posiblemente traducido sería del imperio romano que nos tienen con la bota en el cuello. Pero Jesús no iba a hacer eso. Jesús tenía una misión completamente distinta. Y mientras esta gente le da la bienvenida, le dice, llegó el rey finalmente. Y me imagino que los agentes secretos del gobernador romano deben estar todos mirando, ¿y ahora? Y los del templo, ¿y ahora? Se deben haber puesto bastante nerviosos porque era toda la ciudad que prácticamente se vuelca para darle la bienvenida al rey. Y si Jesús hubiera querido aprovechar eso y decirle, cada uno agarre la espada, los romanos salían disparando de ese lugar. Porque no se puede luchar contra 3 millones de personas armadas, por más ejército que se tenga. Pero Jesús no hizo esto. Y es entonces que encontramos entre los versículos, en el versículo 11 de Marcos, que leímos, el propósito del rey. ¿Para qué entró Jesús a Jerusalén? Lo leímos juntos. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. El próximo domingo vamos a leer las acciones que siguieron. Jesús va a limpiar el templo. Jesús va a hacer muchas cosas en estos días en Jerusalén. Pero en anticipación de lo que va a hacer, él como un buen general viene a estudiar el terreno de donde tiene que actuar. ¿Conocía el templo Jesús? Absolutamente. En él había enseñado muchas veces. En él había predicado tantas veces. En él había lanzado su invitación, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y como dice en la Escritura, de su ser interior correrán ríos de agua viva. Sí, Jesús conocía muy bien ese lugar. Pero me imagino que ahora recorre los atrios donde se están vendiendo los animales para el sacrificio, donde esa casa se ha convertido en un mercado gigantesco en lugar de ser una casa de oración. Y como ya anochece y el templo se está cerrando, los momentos de oración han pasado, el Señor prefiere esperar al día siguiente para iniciar la acción. Y entonces ocurre este evento que Lucas nos relata. Y es que Jesús llega a Jerusalén también para pronunciar un juicio sobre la ciudad y sobre toda la nación hebrea. Yo leo este relato, hermanos, de Lucas, en los versículos 41 en adelante, y uno dice, Señor, qué cosa tan tremenda. Porque nos dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ahora marque bien el verbo lloró. Porque uno diría, tal vez el Señor sintió algo así como, bueno, va la suerte para Jerusalén. Pobrecitos, no supieron responder de acuerdo a lo que yo les di. Pero el término es uno de intensidad emocional. Es uno que nos dice que Jesús lloró con todas las fuerzas del ser. Que de sus ojos brotaron lágrimas intensas, amargas, cargadas de dolor.
porque ahora sabía muy bien lo que vendría. Y entonces pronunció las palabras que pronunció. Y voy a explicarlas en un minuto más. Porque cuando yo tengo este relato del Señor, que llega a la ciudad y llora sobre ella, a mí me deja básicamente los dos desafíos que quiero compartir con ustedes en esta mañana. De este relato tan interesante y tan distante posiblemente para muchos de nosotros, quisiera recordarles dos principios de vida que para mí son muy importantes. El primero de ellos, la veracidad de las Escrituras. Hace un instante leímos juntos la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Y esa profecía se cumplió este domingo. Literalmente, totalmente, en forma completa. Pero lo que este pueblo no alcanzaba a vislumbrar era que esta profecía tiene un segundo cumplimiento. Al ver el rechazo, al ver que la nación le despreciaba, en el relato de Marcos, vean lo que encontramos. En Mateo capítulo 23, perdón, dije Marcos, es Mateo 23 del 37 al 39, el Señor dijo las siguientes palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa les es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Marque bien. El Señor llora sobre Jerusalén. Le recuerda a aquellos habitantes que han tenido oportunidades únicas y que sin embargo han silenciado la voz de Dios a través de los profetas con un crimen. Y ahora que ha venido el rey, le espera la misma suerte. Y mis hermanos, el Señor me asombra porque Él fue quien escribió este libro bendito y luego Él mismo se sujetó a Él. Y en esta mañana a mí lo que me da seguridad en la fe cristiana es que de la misma manera que la primera parte de la profecía o el primer tiempo de la profecía se cumplió, la segunda parte de la profecía también se va a cumplir. Noten bien que el Señor tomó esta profecía de Zacarías para decir: es cierto, tiene un cumplimiento ahora, pero nación judía, no me van a volver a ver hasta que digan un día: bendito el que viene en el nombre del Señor. La nación hebrea hoy está endurecida. El judío promedio no acepta a Jesús, no como Señor. Lo consideran un mero profeta, un mero charlatán que anduvo por ahí. Pero va a llegar el día, nos dice la palabra, cuando este pueblo ensoberbecido, enceguecido por el pecado, arrogante, será quebrantado. El holocausto fue un quebrantamiento general que los llevó de regreso a la tierra. Y la Biblia habla con muchos detalles, dando profecías elocuentes de lo que le espera a esta nación en el futuro. Y el Señor nos dice aquí que Él vino como un padre, como una gallina que cuando ve el fuego mete los pichoncitos abajo de sus alas y si tiene que perder la vida la madre la pierde, pero que se salven los hijos. Y Jesús nos dice: Jerusalén, Jerusalén, vine a ti para hacer esto y no quisiste. Y entonces el Señor ahora va a pronunciar el juicio. Les digo que ahora esta casa va a ser hecha un desierto.
Y mis hermanos, realmente a mí esto me pone la piel de gallina. Porque cuando el Señor lloró sobre Jerusalén y les advirtió que mataba a los profetas y apedreaban a los que le enviaba a Dios, está diciendo con aquel lloro: veo la estupidez y la inutilidad de aquellos que tuvieron la oportunidad de hacer algo grande y sin embargo terminaron bajo la espada por no querer hacer mi voluntad. Y mis hermanos, creo que en el día de hoy Jesús sigue llorando. Sigue llorando sobre tu vida y sobre mi vida cuando hacemos decisiones erróneas. Cuando decidimos escoger vivir en el nivel de lo más bajo, en el nivel de lo terrenal, a expensas del alma y a expensas de la eternidad. Cuando escogemos el engaño y vivir como los chanchos que le van tirando una manzana hasta que los llevan al matadero, en lugar de vivir a la altura de las posibilidades que Cristo nos ofrece, sirviéndole a Él y viviendo una vida caracterizada por el amor, la fe, el gozo, la paz y la felicidad. Yo creo que Jesús, si en este momento estuviera sobre las montañas aquí de Pasadena, miraría este valle y lloraría con lágrimas muy amargas. Porque mientras Pasadena está ocupado y estamos todos muy activos y todos muy bien vestidos, manejando un carro del año, Jesús ve otra cosa. Jesús ve el futuro, aquello que los ojos humanos no pueden ver. Y mientras en el día de hoy imaginamos que todo va a ser como está, y estoy seguro que si a los judíos le hubiéramos dicho lo que dijo el Señor: ven esas piedras, no va a quedar nada acá, no se hubieran reído. Pero cuando el Señor habla y su pueblo no escucha y la humanidad no escucha, entonces el Señor llora, pero como un Dios santo que es, dice: hijo, te di la oportunidad, no la aprovechaste, ahora viene el juicio y ahora viene el castigo. Nuestro Dios es un Dios celoso, tiene celos por ti, porque tu salvación y tu alma a Él le costó la cruz y los clavos. Para poder darte vida eterna a ti y restaurarte al lugar de la bendición, a Él le costó todo. La salvación cristiana no es un chiste. No es: vengan a Cristo así como estás, bailando de changa, y aceptá a Jesús. No, señores, please. Hay mucha gente que acepta a Jesús, pero no son salvos. No han nacido de nuevo por el Espíritu. Por eso en sus vidas nunca hay fruto. El asunto no es cuando tú aceptas a Cristo, sino si Cristo te quiere aceptar a ti. Tú tienes que venir a Jesús en humildad. Tienes que escuchar su voz y responder diciendo: habla, Señor, que tu siervo oye. Es eso lo que abre el camino a la bendición de Dios. Y mis hermanos, a mí realmente me llama mucho la atención. Las profecías siempre se han cumplido. Y Jesús ha dicho: Jerusalén, ahora viene el castigo. Y no me verán más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoy el pueblo está en la tierra, el pueblo de Israel. Allí están, siempre en tensión porque no se sabe de cuándo va a estallar la próxima guerra. Y en medio de todo eso está la mano de un Dios que está esperando el momento de intervenir, cuando el pueblo estará preparado para decir: bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué bueno que es nuestro Dios, que una nación que le trató a Él como le trató, todavía les tenga en cuenta, les ame y quiera volver para ayudarles en el momento de máxima necesidad. Pero así es nuestro Dios. Y el segundo desafío que saco yo de esta historia es cosa horrible perder el día de la visitación. Vuelvo al relato de Lucas cuando leemos: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Mis hermanos, acá en este púlpito predicamos un evangelio de gracia. El evangelio de la invitación del Señor que te dice: estás trabajado, estás cargado, estás agobiado, vengan a mí, yo les voy a dar descanso.
Es un evangelio de misericordia. Es un evangelio que ofrece una salvación infinita en su costo, en ningún costo financiero para ti y para mí. Es simplemente la gracia de Dios que nos invita. Pero mis hermanos, qué tremenda nuestra situación humana. Acá Jesús, hablando a esta nación, le dice: oh, si al menos hubieras conocido en este tu día lo que es para tu paz. Todos los domingos cuando yo predico esta frase se cumple en este lugar. Jesús viene para hablarte para tu paz, para tu bendición, para hacer lo que Él quiere hacer contigo. Salvarte, perdonarte, hacerte su hijo, darte una esperanza cierta para la eternidad. Pero hay millones de personas que no escuchan. Dice: mas ahora están descubiertos tus ojos. Qué tremenda realidad la humana. Yo se los he dicho 1.000.000 de veces desde esta plataforma. ¿Por qué una persona no quiere venir a Jesús? Porque no puede, está atado, está encadenado. ¿Cuáles son las cadenas? Invisibles, pero poderosas y reales. El rey de este siglo ha enceguecido la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Y uno dice: Señor, qué tragedia, ¿eh? Esta ciudad vieron al Mesías, vieron los milagros y no pudieron hacer 2 más 2 es igual a 4, salió 2 más 2 es igual a 40 bajo cero. Y en esta mañana me temo que hay muchas personas en este lugar, en toda la nación, en todas partes, que escuchan esta palabra que estoy hablando y 2 más 2 menos 440. No les entra, no les puede entrar, porque hay un velo que ha caído y que solamente Cristo puede remover. Si ustedes y yo nos pudiéramos ver a la luz de Dios, en este momento estaríamos todos de rodillas ahí donde estamos. Porque fuera de la gracia del Señor, ¿qué sería de nosotros? Y el Señor pronunció una vez más lo que después se cumplió 30 años más tarde, 40 años más tarde. Y cierra este mensaje diciendo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Todos los domingos yo predico. Y alguien va a decir: es usted que predica, pastor. Miren, ustedes saquen la conclusión que quieran. Dios no ha dejado otro medio de salvación fuera de sus siervos, incluyéndolo a ustedes y a mí que predicamos a Cristo. No hay otro camino. A veces por ahí Dios hace en casos muy especiales, un milagro y no sé. Pero es muy fácil romper el termómetro en lugar de corregir la enfermedad. Tanta gente dice: bueno, el pastor hablará así porque le gusta hablar así nomás. Pero queridos, cuando ustedes y yo abrimos este libro bendito y la palabra de Dios es enseñada de acuerdo a lo que está escrito, Dios es el que se acerca a la puerta de tu corazón y te llama, y es el día de tu visitación. Y yo he aprendido que el Señor golpea la puerta del corazón y golpea por un tiempo. Pero al igual que ustedes y yo, cuando llegamos de visita a una casa y golpeamos y nadie sale, y golpeamos y nadie sale, golpeamos 3 veces y nos vamos. Jerusalén, la nación hebrea, tuvo el día de su gran visitación. Tuvo el día de los milagros como nadie vio. Y uno dice: perdieron el día de la visitación. Y 2000 años más tarde podemos mirar la historia del pueblo judío y ha sido una de dolores y, bueno, ¿para qué hablar? Y mis hermanos, en este día, mientras Dios está aquí, su gracia está sobre nosotros, es mi oración que Dios esté llamando a alguno que necesita entrar a su reino en este día y que hoy sea tu día de la visitación divina. Si nos juntamos en este lugar es porque anhelamos ver a todos dentro de la familia de Dios, del reino de Dios, viniendo a Él. Concluyo con estas palabras.
Alguien me va a preguntar, ¿está Jesús hoy aquí? Sí, Jesús está aquí. ¿Para qué vino? Y el otro día me puse a trabajar un rato y dije, y salieron estas 5 palabras que comienzan con una R, y por eso las puse hoy. Jesús hoy está aquí para recibir a todos los que quieran llegarse a Él mediante la fe. Si usted está buscando una nueva vida, un nuevo comienzo, si usted está fuera del reino y quiere ser salvo, Jesús está aquí para recibirle. Jesús está aquí para restaurar a todos los que pidan su ayuda poderosa. La ciencia te ha desahuciado. Todos dicen que eres un caso perdido. No hay casos perdidos para Jesús. Si quebrantaste todos los mandamientos y de nada te aprovecharon, ven al Señor que hoy te recibe y te restaura. Jesús está aquí para refrescar a quienes están sedientos en su alma. Un día el Señor Jesús dijo, tengo sed. Él que había creado los mares, los océanos y los lagos, sintió la sed física. Pero Él tiene poder para saciar una sed mucho más grande, que es la sed del alma, cuando dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna y no tendrá sed jamás. Él está aquí para recompensar a aquellos que son fieles. Compañeros de milicia, mis hermanos, ustedes y yo que hemos servido a Jesús por años, décadas, quiero que nunca pierdas de vista que Jesús tiene una recompensa grande para ti. Y que está reservada como una herencia inmarcesible, intachable en los cielos por la resurrección de Cristo de entre los muertos, es nuestra garantía. Y un día nos vamos a regocijar con el triunfo de Él. Y Jesús está aquí también para reavivar a aquellos que anhelan más de su gloria y de su poder. Es notable cómo el apóstol Pablo nos dice que el creyente es llevado de gloria en gloria, transformado de gloria en gloria a la imagen del Señor. Y cuando veo a Jesús que llega a Jerusalén, yo oro toda la semana, Señor, ven a comunidad. Ven a comunidad, Señor. Porque si tú no fallas, entonces, ¿qué nos queda? Si tú no vienes en medio de nuestros cultos, no tenemos nada. Si en esta mañana nos juntáramos solamente para cantar y emocionarnos y escuchar un lindo discursito, hemos perdido el tiempo. Pero mi oración como vuestro pastor es, Señor, que en medio de las palabras de las canciones, que en medio de las palabras que brotan de mis labios tan limitados, quieras venir tú montado como aquel conquistador que fuiste sobre aquel pollino y manifestar tu gloria y que tu pueblo se dé cuenta y pueda decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué lindo fue escuchar hoy los testimonios de gente que dijeron, aquí encontramos amor genuino, aquí encontramos cambio, aquí encontramos poder. Comunidad está viva hoy porque Cristo está aquí. Y te desafío a que cada vez que vengas a la casa del Señor, no vengas con la actitud de un espectador de un partido de fútbol. Ven a encontrarte con tu Señor, a conocer de Él, a gustar de su poder, a gustar de su bondad, a gustar de su gloria. Ven a este lugar para que Él te dé una inyección de fuerza y de poder para encarar esa semana donde tienes que enfrentarte con Satanás y todas las huestes del mal. Ven a Jesús para que toque tu vida, para que transforme esos hijos sin esperanza que tienes, para que te transforme a ti que eres peor que tus hijos. Y entonces, el milagro debe comenzar conmigo, debe comenzar en tu vida. Y mis hermanos, Cristo viene y Él llega y mirando a Jerusalén lloró. Y yo digo, ¿cuántas veces el Señor debe llorar sobre tu vida y la mía? Más lindo, en esta mañana podemos decir, Jesús está aquí. Y porque nosotros con nuestra actitud y humildad y fe le agradamos, Jesús sonríe. Y entonces le abrimos las puertas para que con sus manos invisibles pero real y poderosas nos pueda tocar en esta mañana y hacer algo notable. Estás desahuciado. Eres un exitoso coronado por los millones. Necesitas a Jesús todavía para entrar al cielo. Sin Él no hay nada. La buena noticia es que Jesús fue a Jerusalén
a pesar de lo que le esperaba en Jerusalén, porque tanto te ama a ti y a mí. Y si ha venido esta mañana aquí es porque te ama a ti y a mí. Quieras tú ser digno del amor de Jesús y rindiendo tu vida a Él, decir: Señor, aquí estoy, rendido a tu amor, rendido a tus propósitos, rendido a todo lo que tú digas que tengo que hacer. Y entonces sí, podremos decir con aquel pueblo que un día exclamará: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en esta mañana decimos: bendito, bendito es el nombre del Señor que está aquí con su pueblo. Nos ponemos de pie para orar.